Entonces, ahora sí, estábamos con el segundo tipo de transferencia, que es la transferencia especular. Entonces, tenemos tres etapas, o tres momentos, o tres características, o tres situaciones de la transferencia especular. No quiere decir que necesariamente uno empiece en la fusionar, pase a la gemelar y luego a la especular, propiamente dicha. No, sino que el paciente se puede instalar desde un principio en la especular, o en la gemelar, o en la fusionar, ¿no? Son como tres niveles, pongamos. Y por supuesto, como ocurre siempre en lo que vemos con nuestros pacientes, y lo que siempre ocurre es que se pueden sobreponer las cosas, porque no somos seres unidimensionales que estemos encasillados en una categoría única, ¿no? Sino que somos, digámoslo así, multidimensionales, somos complejos. Pensemos en la teoría de la complejidad de Edgar Morin, donde todo se explica a partir de muchos, muchos factores, ¿no? Y podemos estar transitando de pronto de una situación a otra, y donde los límites no quedan claros. Acerca de la pregunta anterior sobre las diferencias entre el paciente fronterizo y el paciente narcisista, pues las fronteras, aunque el nombre lo indica, ¿no? Fronterizo, pero no son una cuestión clara. Más bien son situaciones que se traslapan, que se suponen, y es como un espectro, una gama de colores donde uno va transitando y se va colocando eventualmente. Por eso mismo, Kohut y muchos otros, ¿no? Nos dicen que hay que tener paciencia en cuanto a los tratamientos, a la situación con el paciente, y prestar esa escucha y esa atención para ir viendo por dónde va circulando la cuestión, y sobre todo, irnos preguntando siempre por dónde va la transferencia, ¿no? Yo creo que esa es una herramienta muy útil dentro del tratamiento psicoanalítico, que constantemente nos estamos preguntando con respecto al paciente en nuestra escucha que vamos teniendo, dónde está colocada la transferencia, o dónde nos está colocando y demás. Y eso nos permite, en el caso de estos pacientes narcisistas, saber dónde estamos, si estamos en la otra transferencia, en la idealizadora, o si es la especular, porque justamente además esto nos está dando pues los elementos para nuestras intervenciones, o para saber justamente dónde están las fallas, que muchas veces las fallas pueden ser en ambos casos. Entonces, de pronto podemos estar en un lado, y de pronto podemos estar en el otro. Podemos estar en una cuestión de transferencia funcional, y en otros momentos de gemelar o especular. Pero, a ver, entonces estábamos, ahora sí, ya con esta diapositiva corregida, em, después a lo mejor de un lapsus que por ahí pudo haber al momento de preparar esto. Ya lo revisaremos en su momento, pero tenemos tres tipos de transferencia dentro de la transferencia especular. El primero decíamos que es el fusional, donde el analista es vivido como una extensión del ser grandioso. Es decir, es la parte grandiosa de uno mismo absorbe, incluye, o siente pertenecer a sí mismo al analista. Entonces, son uno mismo. El analista es de su propiedad, o sea, no admite que el analista pueda tener su propia identidad, ¿no? Sino que es algo que le pertenece por completo. Que es gemelar, es que justamente el paciente ve al analista como alguien idéntico a él. Debe pensar exactamente. Y es que vemos mucha gente que de pronto vive a las demás personas como si fueran justamente personajes de su propiedad, que son las personas que van a tener esta transferencia fusional, que tienen como esa omnipotencia de poder controlar, o suponen que podrían controlar a todos como si fueran objetos, cosas, así como cosificando a las personas. Son mías, ¿no? No existe un otro semejante, sino que todo es como mío. Subjetivamente, claro, ¿no? La gemelar, uno supone que el otro va a pensar, y va a vivir, y va a tener las opiniones, y etcétera, etcétera, igual que uno mismo, ¿no? Ya no, a lo mejor ya no es tanto de mi pertenencia, pero sí, si yo pienso que X cosa, la otra persona va a pensar exactamente lo mismo que yo. Y entonces uno va a suponer por el otro en ese pensamiento. Es decir, pues yo haría esto en estas circunstancias, los demás lo van a hacer. Y no admite que las demás personas van a resolver el mismo problema, o la misma situación de la vida, cualquier cosa de la vida cotidiana, de otra manera, sino que todo es a partir de mí mismo, y los otros son iguales. Y el otro que decíamos que es el especular,
es que el analista es visto como una persona distinta, o sea, es un otro semejante, o sea, asumo que mi analista no va a pensar igual que yo, ni tampoco me pertenece, es otra persona que tiene sus propias características, sus propios anhelos, sus fantasías, o sea, es un sujeto, una persona que es completamente distinta a mí, es otro semejante. Es mi analista y tiene su lugar como analista y todo lo demás, pero no es una cuestión de mi pertenencia. Y pero al ser otro es lo que se preguntaba hace rato, ¿no? Comparte mi placer narcisista y me lo confirma. Es decir, si tengo el ejemplo que les ponía hace un rato, el niño que está teniendo ese primer logro en la vida, entonces lo va a poder em, eh, ser reconocido como cuando se es reconocido por la madre. ¿Sale? Ahora, esto lo vamos a ejemplificar a través de los dos análisis del señor Z. El señor Z es un paciente que estuvo en análisis con Kohut en dos ocasiones, por eso les decía hace un rato que son los dos análisis, ¿no? Estuvo en dos momentos diferentes. Es un hombre joven de 25 años que llega a análisis por una situación de mucha insatisfacción en la vida. Sucede que es una persona que vivía con su madre. Su padre estuvo ausente durante periodos importantes en la vida de él y tenía un gran amigo con el que disfrutaba muchas cosas. Se iba al teatro, al cine, hacía muchas actividades culturales en compañía de este amigo y de la madre. O sea, su propia madre y su amigo eran sus compañeros en todo momento. Pero este amigo suyo empieza una relación sentimental, con lo cual, pues como muchas veces ocurre en estos casos, el amigo se aleja para vivir su propia relación de pareja. Nada extraordinario. Pero a partir de ese momento el paciente se siente insatisfecho, se siente que, pues que la vida no es lo mismo, extraña a su amigo, es como una cuestión depresiva y demás. Tiene un primer proceso analítico con Kohut y aparece lo que aparentemente sería la cura analítica y listo, ¿no? Pasan algunos años, el paciente vuelve a presentar los síntomas, de todas formas no logra establecer relaciones heterosexuales. Digo relaciones heterosexuales porque en su juventud, el paciente, más bien en su infancia, tiene una relación homosexual con un mentor que tenía, que dura varios años, y en donde pues se sentía bastante bien con esta persona, no sintió que fuera un abuso, a pesar de que la otra persona era mayor de edad y él sigue siendo niño, em, pero lo ve como algo muy gratificante en la vida, algo muy positivo. Y regresa a análisis y entonces está este segundo análisis donde ya la manera de intervención y de tratamiento de Kohut es completamente diferente y es a la luz justamente de esto que tiene que ver con el tratamiento de los trastornos narcisistas que él va proponiendo, ¿no? A través de estas transferencias y a partir de promover justamente la empatía. Y es aquí justamente donde en este texto de Kohut donde vemos cómo existe el rompimiento de él con el psicoanálisis tradicional, digamos, ortodoxo de Freud. O sea, el análisis o la forma en que Freud nos propone que se lleve a cabo el psicoanálisis, Kohut aquí dice, no, así no va a funcionar, tiene que ser de otra manera, porque las situaciones son completamente diferentes y lo que Freud veía en sus pacientes ya no está aplicando, ya es otra cosa. Y es así que inicia un segundo análisis a la luz de esta nueva teoría que está desarrollando, que es justamente cuando está escribiendo el libro que sea más representativo de Kohut, que es el análisis del self, el tratamiento psicoanalítico de los trastornos narcisistas de la personalidad, que lo está haciendo durante la escritura de este texto. Ahora, al principio de esta reunión, yo les comentaba algunos datos biográficos de Kohut que eran importantes. El primero de ellos es que su padre marchó a la guerra, estuvo ausente durante mucho tiempo, era un hijo único, no tenía más hermanos, y tenía una madre muy sobreprotectora. Él tuvo
un mentor durante su adolescencia, Ernest Mora West, que, que lo introdujo al mundo de la cultura, de visitar museos, iban a conciertos, en fin, tuvo una relación muy estrecha y que incluso uno de sus libros se lo llegó a dedicar a este mentor que tuvo en la adolescencia. Entonces, si vemos estos datos autobiográficos, se parecen mucho al caso que nos está presentando en este texto. E incluso el hijo de Coco dice, bueno, es que hay cosas que son muy parecidas, porque yo conocí a mi abuela y era muy parecida a la madre del señor Z, o sea, es como si fuera la misma persona. Y datos que menciona durante el análisis, como por ejemplo, que tuvo el señor Z un viaje en su infancia a los Alpes con su padre y que en ese momento, ya a la luz del segundo análisis, lo ve como alguien le da un lugar, pues, y lo puede idealizar, donde también conoce a una amante o que él supone que era un amante. O sea, este tipo de experiencias son semejantes a las que el hijo de Kohut sabía de su padre, ¿no? Este viaje que tuvo con él, con su propio padre, el padre de Kohut, el abuelo de quien refiere estas partes biográficas, y por lo cual algunos consideran que en realidad los dos análisis del señor Z son sus propios análisis, o sea, es ese propio proceso que él tuvo. Otros más consideran que todo fue inventado, o sea, tanto la primera como segunda parte del análisis, todo lo que ocurría ahí, pues era una invención de Kohut para ilustrar justamente su teoría, que no hubo un paciente Z, otros dicen que era el mismo, quizá una combinación de ambos, o quizá sí existió un señor Z con coincidencias. La realidad es que no se sabe exactamente, no se puede identificar, como ocurría con Freud, que sabemos quiénes eran sus pacientes. Aquí no hay un dato de quién sea realmente el señor Z. Se especula que pues es una cuestión propia, ¿no? Ahora, en el análisis como se lleva en el primer paso, en el primer momento de señor Z, tuvo una visión totalmente dinámica, estructural, donde la grandiosidad y la arrogancia manifiestas son debidas a una fantasía de victoria edípica. O sea, aquí le da mucha relevancia al complejo de Edipo. Como bien sabemos, Nacio dice que el complejo de Edipo es la piedra angular de todo el psicoanálisis. eh, Había una barrera depresiva y lo que se presentaba era justamente las ansiedades de castración y depresión debidas a una derrota edípica real. Entonces, aquí en el primer proceso, lo que hace este Kohut con su paciente es buscar justamente el conflicto edípico que va teniendo. Tiene una madre omnipotente, un padre ausente, el padre se va. En el caso del señor Z, tuvo lo que sucede en la historia del señor Z es que el padre tuvo una enfermedad donde tuvo que estar hospitalizado durante largo tiempo y luego se separa de la madre porque inicia una relación sentimental con una enfermera que lo estuvo cuidando, termina con ella y regresa a la relación de pareja durante algunos años hasta que finalmente terminan por separarse. Entonces, el trabajo de Kohut en sus intervenciones estuvo orientado justamente a revelar todos estos conflictos edípicos de haber vencido a su propio padre, la cuestión homosexual que estuvo viviendo con eh, mentor que tuvo el paciente durante su adolescencia, que era una persona que lo estuvo acompañando en un campamento y de ahí formaron una gran amistad y, bueno, encuentros homosexuales durante varios años. Y bueno, esto fue lo que se supone trabajó en este primer análisis, funcionó, el paciente se pudo colocar de otra manera frente a la madre, frente al padre y empezó a tener relaciones heterosexuales y pudo superar aparentemente esta pérdida de su amigo que había tenido, no con el que tuvo una relación homosexual, sino otro amigo que era muy cercano y que había iniciado su propia relación sentimental. Pero pasaron algunos años, unos 5 años aproximadamente, donde tuvo pocas noticias de su paciente hasta que lo volvió a buscar. Le dijo que necesitaba
volver a tomar análisis con él, finalmente hacen el acuerdo e inician el segundo tratamiento. Y en el segundo tratamiento ya fue de una manera totalmente diferente, porque aquí ya no fue a través de estas cuestiones dinámicas, desde un punto de conflicto del complejo de Edipo y demás, porque incluso el mismo Cojo dice, pues es que el complejo de Edipo no llegan los pacientes hablando de esto, o de estas fantasías incestuosas con la madre o una cosa así. Eso no pasa, eso es algo que los propios analistas estamos introduciendo en el análisis, lo llega a decir, y bueno, también es un punto controversial, ¿no? Dentro de lo que él va proponiendo. Pero bueno, en el segundo análisis, entonces él habla de que hay una, lo puede decir, una decisión vertical entre lo que va presentando al paciente y lo que realmente sucede dentro de los dos polos del self. Lo que revisa aquí es una arrogancia manifiesta de superioridad, aislamiento basado en la persistencia de una funcionalidad no defensiva con la madre idealizada. La madre confirma la superioridad del paciente sobre el padre, conduciendo al paciente a quedar como un apéndice de la madre. Y lo que ocurre como una manera de defensa es la baja autoestima, depresión, masoquismo idealizado de parte de la madre. Por cierto, algo que no mencioné es que este paciente tenía fantasías, cuando se masturbaba, él fantaseaba con mujeres masoquistas perdón, sádicas, él en una posición masoquista, mujeres sádicas que lo golpeaban y lo maltrataban y de esta manera él podía alcanzar el orgasmo. Entonces tenía justamente esas fantasías masoquistas y una alta idealización con respecto a la madre. Y atravesando esa barrera depresiva, lo que logró es la idealización no defensiva del padre. Es decir, primero había una idealización completamente defensiva hacia la madre. La madre es todo y ella tiene control omnipotente de uno. Y en el segundo, logra recolocar al padre de otra manera, logra aparecer la rabia contra la madre, y una autoafirmación de la sexualidad masculina y del exhibicionismo. El exhibicionismo no hay que confundirlo con el exhibicionismo de la perversión, ¿no? No, sino del reconocimiento de uno mismo, de esa posibilidad de ser visto y de ser considerado y que uno pueda mostrar sus logros y sus aptitudes y muchas cosas más, ¿no? Entonces, no hay que confundirlo con una cuestión perversa cuando se está refiriendo aquí de exhibicionismo. Pero lo que me parece muy importante es que en este primer momento, cuando llega a análisis, la madre está bajo él es un apéndice de la madre, o sea, tiene una cuestión omnipotente de la madre, pero además esa idealización funciona como una cuestión completamente defensiva, o sea, no es no es una cuestión que posibilite, sino que lo está protegiendo ante la desintegración del self de la que hablábamos antes, ¿no? De esta fragmentación, de este riesgo de fragmentación, entonces se sostiene a partir de la madre, lo cual le impide, por ejemplo, tener relaciones estables y duraderas con las parejas. Cuando él termina el primer análisis, empieza a tener relaciones de pareja, empieza a tener sus novias, pero no logra concretar con ninguna de ellas una relación profunda, sentimental, estable a largo plazo, con planes de casarse, nada, no, son esporádicas, no tiene mucho interés, le va bien en su trabajo, pero pues hay más o menos. Y algo que me llama mucho la atención de este caso también es que él, cuando llega este paciente por primera vez, lo que dice es que yo voy al cine, voy al teatro, hago muchas actividades con mi amigo y con mi madre. O sea, ¿qué persona de 25 años, aunque sean otros tiempos, en la década de los 50, 60, esto, va a estar acompañado en todas sus actividades por la madre, ¿no? La madre tendría que hacer lo suyo, él lo propio, porque ya es un hombre adulto. Sin embargo, todas sus actividades en la vida las va llevando con la madre. Entonces, de ahí vienen estas fantasías masoquistas con respecto a mujeres que son muy dominantes y esa baja autoestima y justamente la idealización. La madre es todo, la vive como una parte propia. Ahora, en el segundo momento,
atravesar esta cuestión represiva a través de este segundo análisis, donde se hace desde la perspectiva del self, se logra la idealización del padre. El paciente logra recordar una ocasión en que viaja justo a los Alpes y el padre le presenta a una mujer, o se encuentra con una mujer y se la presenta, y es una mujer que es muy afectiva con él, a lo cual el paciente eventualmente, el señor Z, supone que era la enfermera amante del padre. Y esto le cambia la perspectiva, le da un lugar nuevo al padre, y a la madre, con la madre se genera una separación, por eso la rabia que está sintiendo con respecto a ella. Y todo esto, este movimiento le permite que pueda afianzarse en su masculinidad o en su sexualidad masculina, y lo que vamos a ver después, ya en la vida, ya que Kohut lo da de alta y termina el tratamiento después de otros 4 años de análisis, es que él ya al final ya estaba, se había casado, estaba considerando tener hijos, o sea, ya estaba pudiendo hacer ese incluso paso generacional, que ahorita lo vamos a ver que también es muy interesante, y ya lo había posibilitado a otra cosa, ¿no? Ya no estaba enquistado en la madre, sino que ya era una persona con su propia autoestima, por decirlo así, con su propio reconocimiento de sí, un self integrado y que podía avanzar en la vida. A eso se está refiriendo. Y por eso la importancia entre un tratamiento y otro, y donde dice Kohut, ok, Freud nos presenta una manera de intervenir, de trabajar con el paciente, y vamos viendo estas cuestiones de la culpa que va apareciendo dentro de los conflictos edípicos, pero aquí los pacientes narcisistas, su tema no es la culpa, no hay una culpa con respecto al conflicto edípico, es otra cosa, y, y de lo que se trata es de la posibilidad de ser, de ser uno en sí mismo, y que esto viene dado a partir del reconocimiento finalmente del otro, o sea, de esos objetos del ser que puedan ser internalizados. Pero todo esto lo va aclarando en un artículo posterior que se llama, de hecho fue publicado de forma póstuma, que se llama Introspección, Empatía y el semicírculo de la salud mental. Recordemos, bueno, la edición que yo tengo es del 2002, que fue la traducción que se hizo al español, es un poco anterior, este es póstumo, y que fue una respuesta de sí mismo, o una aclaración que hace, o una reelaboración que hace de ese primer artículo que se llamaba Introspección, Empatía y Psicoanálisis, donde fue duramente criticado, ¿no? Y aquí nos recalca la importancia de la introspección, de dejar a un lado esta parte biologicista muy al estilo norteamericano, y de la revisión del comportamiento como tal, y donde la introspección va a tener un papel fundamental, y sobre todo la empatía. Y nos dice que hay dos formas de empatía, ¿no? La actividad para captar la información, que es una manera empírica, y luego está el vínculo emocional que se genera entre las personas, que es la epistemológica. En la primera, cuando estamos hablando de la empírica, de la empatía empírica, se refiere a que puede o no puede ser terapéutica, es intuitiva y permite a la madre la construcción del self-object, o del objetos del self en el bebé. O sea, esta es la empatía que normalmente sentimos entre nosotros, la empatía que yo pueda sentir hacia los demás, la empatía que los demás puedan sentir hacia mí, y como individuo, como persona nada más, ¿no? Y que es justamente esta empatía la que tendría que darse de la madre hacia el bebé, lo cual va a posibilitar, va a abrir va a dar la pauta para que el bebé pueda hacer la construcción en sí mismo de ese objeto del self, ¿no? Que le va a poder, que va a poder integrar en sí mismo, que va a poder internalizar, y con lo cual va a poder construir un self adecuado, ¿no? Con los dos polos de los que hemos estado hablando de manera adecuada. Que si no se da, pues entonces ya viene aparecen los trastornos narcisistas. Y luego habla del vínculo emocional que hay entre la gente, que es el punto de vista epistemológico, que tiene que ver con el conocimiento, y es el estudio justo de la relación entre la experiencia y la teoría. Aquí se está refiriendo de esa empatía
que nosotros estudiamos y trabajamos en el análisis y que tenemos la labor de implementar justamente nuestros tratamientos psicoanalíticos y que tiene que ver justamente con esa escucha activa, con el estar para el paciente, estar, estar, estar. Por eso no se le cuestiona su subjetividad, sí, su subjetividad de manera tan frontal, eventualmente, y, y donde nuestras intervenciones no están dirigidas a otra cosa más que, o fundamentalmente, no es como a otra cosa, pero fundamentalmente están dirigidas a darle al paciente esa sensación de empatía. O sea, mi analista me está interpretando y está entendiendo y está pudiendo captar lo que le estoy diciendo porque realmente está ahí para mí, está siendo empático conmigo y eso es lo que permite esa construcción. Y eso es lo que Coco te está aclarando en este segundo artículo donde dice, bueno, cuando empecé a proponer esto no fue tan bien recibido, pero a ver, vamos a aclarar que que aquí ocurren otras cosas. Y aquí también nos habla de la diferencia que hay entre el análisis freudiano, con todo lo que eso implica, con la propuesta que él está haciendo, que va a ser diferente, y donde la conceptualización de nuestros pacientes, la conceptualización que vamos a tener del hombre en sí mismo va a ser diferente. Dice Kohut que para Freud y para el psicoanálisis en general, el hombre tiene una visión biologicista porque tiene una cuestión de los impulsos, o sea, de la pulsión, que tiene que ser frenada y esto va a producir el malestar, ¿no? Tiene que haber una contención, los diques de la cultura, diría Freud, donde contenga justamente esos impulsos, pero es justamente esta situación es lo que va a llevar al hombre a sentirse culpable, ¿no? Es una visión del hombre donde va a resultar sentirse culpable y esa culpa es la generadora de la neurosis que hay que ir revisando, ¿no? Que hay que trabajar. Y lo que aparece en el complejo de Edipo. Entonces, Coco dice, el complejo de Edipo, sí, pero no es algo que aparezca en el análisis, no está en los pacientes. Aquí más bien habría que pensar incluso, aunque no lo dice tan directamente, pero casi está hablando del complejo de Telémaco, eh, donde ya está tomando otra figura trágica de la mitología griega para dar una explicación acerca de qué es lo que verdaderamente está ocurriendo dentro del el consultorio analítico, ¿no? Y del malestar que está quejando a los pacientes. Entonces, tenemos la versión del hombre culpable, del hombre edípico, donde hay un deseo parricida, filicida de los padres de Edipo, finalmente ellos quieren matar a su hijo, eh, donde el hijo debe estar anulado y es donde justamente ocurre la psicopatología, porque no hubo una aprobación, un reconocimiento, un lugar para el hijo, sino que al contrario, hay que eliminarlo. Los padres de Edipo fue lo que hicieron, ¿no? Este hijo es una amenaza, nos puede, me puede matar, entonces mejor me deshago de él. Y le pido a alguien que se lo lleve y ya sabemos la historia, ¿no? Lo cuelgan de los pies, por eso se llama Edipo, el de los pies hinchados, va al oráculo, etcétera, etcétera. Toda esta historia que ya que conocemos bien. Pero lo que dice este Kohut a través del hombre trágico y de la experiencia de Ulises, de Odiseo, el personaje de Homero en la Odisea, y, y en la Ilíada, y la relación que tiene con su hijo Telémaco, es la otra visión que se debe tener, o que se puede tener, o que él propone, que se debe recuperar, donde lo que impera es la construcción intergeneracional, la posibilidad de reconocimiento del hijo y del hijo hacia el padre, y donde esto va posibilitando el que el hijo tenga un lugar y pueda verse de una manera distinta, que es justamente cuando falla todo esto, cuando se presenta el trastorno narcisista. A ver, en este primer cuadro que aparece aquí, tenemos a Edipo, que está que ya está ciego, su hija lo tiene que estar guiando, vemos la mano aquí en el hombro de ella, porque ella lo está guiando, porque él trae un bastón, él ya está ciego,
y está ciego porque no fue capaz de ver la verdad en el juicio que nos presenta Sófocles en su versión del Edipo. Él no pudo ver la verdad de lo que había ocurrido, aunque estaba frente a sus ojos, y entonces sabemos que él se retira los ojos, se queda ciego, como esa culpa que siente a partir del conflicto que se fue presentando en lo que Freud retoma y como inspiración para darle nombre al complejo de Edipo, ¿no? De esta rivalidad con el padre, asesinato del padre y hacer después con la madre, ¿no? E incluso tener hijos con la madre, lo cual da lugar a la rivalidad paterna y a la relación incestuosa con la madre, y que es el núcleo de los conflictos que finalmente Freud está revisándose desde el punto de vista de Kohut. Pero Kohut, en el semicírculo de la salud mental, que es el nombre del texto donde revisa el concepto de introspección, empatía y justo el semicírculo de la salud mental, se refiere a la relación que tiene Ulises con su hijo, donde ellos dos se asocian o hacen equipo y donde ambos tienen una cooperación. En esta escena podemos ver cuando Ulises ha regresado perdón, al lado de su esposa, de Penélope, pero Penélope piensa que la ausencia de Ulises fue tan larga que seguramente ya fallecido, y hay mucha gente que se presenta a un reto que ella tiene que aceptar, en el cual los hombres tienen que tensar el arco de Ulises, los candidatos a casarse con ella, porque piensan que Ulises ya no está, y donde todos lo van intentando, pero Ulises, que se había disfrazado de mendigo y que ya había regresado después de haberse extraviado durante 10 años, que es la historia de la Odisea, los viajes, por eso la palabra Odisea hace referencia a los viajes, porque pues, él se extravió durante 10 años y tuvo muchas aventuras. Bueno, él logra tensar el arco y hay gente que se opone a que él sea reconocido como el rey, y su hijo Telémaco, aquí con la lanza, lo está defendiendo. O sea, están juntos en una cuestión intergeneracional donde justo uno permite la presencia del otro. Y se explica mejor de esta manera, y es justamente lo que nos cuenta Kohut en el semicírculo de la salud mental. ¿Y por qué se llama semicírculo? Eh, Cuando va a iniciar la guerra de Troya, Ulises, que es un tipo muy listo, muy, muy, muy inteligente, recordemos que es una persona brillante y que por eso se mete en los líos que se mete en la Odisea, desafiando a Neptuno, en fin, y pudiendo sobrevivir a las sirenas, a Circe, esta bruja bueno, a varios personajes mitológicos. Ulises es muy listo y él no quiere participar en la guerra de Troya. Y dice, no, no, eso no es para mí. Entonces él finge haber extraviado la razón, es decir, haberse vuelto loco. Y entonces, cuando van sus amigos a reclutarlo para participar en la guerra, para que él también forme parte de este ataque hacia Troya, cuando llegan Agamenón, Menelaus y Palámedes, con él dice, voy a engañarlos para que piensen que no tengo la capacidad de intervenir, y se pone a arar en sentido inverso, o sea, hacia atrás, en lugar de ir hacia adelante, está arando está cultivando, está en un campo, yendo hacia atrás, o sea que en lugar de abrir el surco en la tierra, lo está cerrando, va hacia atrás, y está usando para el arado un burro y un buey. Está usando dos ganados, o perdón, dos animales que son distintos entre sí, lo cual es un absurdo. O sea, está haciendo un completo absurdo para demostrar que él está loco, que su razón se ha extraviado, y por lo tanto no puede participar en la guerra. Entonces quiere decir a los demás, enloquecido. Pero Palámedes, que era un tipo muy abusado, muy parecido a Ulises en ese sentido, dice, seguro este amigo nos está engañando, y entonces agarra a Telémaco, que es el hijo de Ulises, que era un pequeñito en ese entonces, y lo coloca en el camino que está recorriendo Ulises. O sea, si lo pone en el piso, dice, si este hombre está loco, pues lo va a atropellar, va a pasar sobre él y lo va a matar o lastimar, lo que sea. Entonces,
así sabemos si realmente extravió la razón o no. Y entonces Ulises continúa su camino, pero hace un semicírculo rodeando justamente el cuerpo de Telémaco, de su hijo, para no generarle ningún daño, sino que lo rodea porque le está dando, porque él está permitiendo que haya una continuación generacional, o sea, no mata a su hijo, a pesar de que eso sería en beneficio suyo, porque si él va a la guerra puede morir, y la manera de garantizar su existencia es que, o podría pensarse que su hijo muera y así demuestra que está loco y ya no va a la guerra, ni se separa de Penélope, por cierto, pero no importa, vio a su hijo y dice, bueno, no puedo permitir que mi hijo desaparezca, entonces lo rodeo a pesar de que esto tenga un precio para mí. Layo no hace eso, manda a matar a su hijo, a Edipo, con lo cual no permite que haya una continuación generacional. En el caso de Edipo no ocurre eso, o no, bueno, se busca que no ocurra, aunque sí, finalmente sí sucede. En este caso de Telémaco y de Ulises, Ulises sí permite la continuación generacional. Entonces, la visión que tiene, ¿por qué es importante esto? Porque primeramente hace una ruptura con Freud en cuanto a complejo de Edipo. Dice, sí, pero eso no es lo relevante para el tratamiento psicoanalítico, sino más bien pensar en Telémaco y en esta continuación generacional que se tiene que posibilitar. El conflicto está en que si se da o no se da esa continuación generacional y que, digamos, como una visión más optimista que la freudiana en cuanto a esto, es que los padres, la labor del padre o los padres están por la labor de darle esa continuación generacional y lo que se va a buscar en el análisis es que haya esa continuación generacional como justamente ocurrió en el caso del señor Z. En el primer, en el primer análisis, que vamos a decirlo así, en el análisis freudiano que Kohut hace en este estilo, no permitió que el paciente tuviera, como resultado tuviera una pareja estable y por lo tanto familia, hijos y demás. En el segundo proceso, que ya es desde esta visión del self, es posibilita justamente al paciente a que continúe las generaciones porque él termina el análisis considerando tener hijos y ya estando casado. Entonces, serían las diferencias que va dando Kohut con respecto al psicoanálisis ortodoxo o freudiano, y donde él trata de fundar su propia escuela, donde le da mucha relevancia a la constitución del self, del narcisismo, pero donde resta importancia al complejo de Edipo, con todo lo que eso implica, y, y al inconsciente, por cierto. El inconsciente no es algo que él explore mucho. Perdón, el inconsciente no es un área donde profundice mucho, aunque pues desde un principio define o busca o estas aproximaciones de definición del self desde las instancias psíquicas, yo y super yo, que sabemos que tienen su componente inconsciente, pero no es un área que profundice realmente mucho, entonces no le da tanta importancia a la cuestión inconsciente ni a la perspectiva edípica en los conflictos de los pacientes, sino que su enfoque es diferente. Para el narcisismo tiene que ver más con esta constitución del self, y pues recordemos que él estuvo muy influenciado primero por Hartman y otros de la psicología del yo, contemporáneo de Winnicott, aunque no lo menciona realmente en su obra, pero sí tiene muchos puntos de convergencia, e incluso de Lacan, o sea, es contemporáneo al estudio del espejo, a los trabajos de Winnicott, y tiene ciertas aproximaciones, pero también tiene influencia claramente de la psicología del yo. Y bueno, él trató de formar una escuela psicoanalítica. Hay seguidores de él, son poco, no es tan relevante, pero me parece que justamente algunos de sus propuestas pueden ser de utilidad para el tratamiento psicoanalítico, a lo mejor no todo, porque bueno, en mi opinión, pacientes que tengan estas cuestiones narcisistas, también aparece de pronto
o bueno, no necesariamente narcisistas, sí aparece el complejo de Edipo, sí se llega a hablar, aunque nunca dicen, es que mi complejo de Edipo, no, a menos que sean psicólogos y que, bueno, uno de pronto lo quiere teorizar, ¿no? De esa manera como una forma defensiva que a veces nos aparece, pero en términos generales, em, Kohut dice que el complejo de Edipo no, cuando sí llega a aparecer, sí está presente de una u otra manera, uno lo puede ir identificando. Simplemente yo considero que hay que tomar lo que sea útil de estas propuestas en pacientes que también son muy actuales, que siguen ocurriendo, siguen llegando ahorita, y es más, creo que llegan más, y más a partir de la pandemia y a partir de estos cambios culturales y sociales que hemos estado viviendo en las últimas generaciones, y que pueden ser herramientas de las que podemos disponer durante el tratamiento psicoanalítico, no tomar a lo mejor todo al pie de la letra, pero sí habrá cosas que puedan sernos de utilidad y otras para reflexionar, como justamente esta cuestión de la continuación generacional que él propone. Digo, siempre va a ser debatible, podemos o no estar de acuerdo, pero me parece que es una propuesta interesante, como muchas otras que va haciendo a lo largo de su teoría y de su trabajo. Y bueno, pues ya estamos próximos a finalizar esta conversación. No sé si podemos dar un momento para las reflexiones, si tengan alguna duda, comentarios, inquietudes, incluso si están de acuerdo o no están de acuerdo con esto que Cojo nos propone, todo es válido. Entonces, pues adelante. No sé si alguien quiera comentar algo.